Hola, aquí el Capitán Patapala al habla. El vídeo de hoy va a ser un poco breve porque tengo 5 niños vampiros por casa y andan un poco revueltos porque el plan era, como todos los años, darnos una vuelta por el pueblo aprovechando la noche, tallar unas cuantas calabazas, pedir caramelos y contarnos historias de miedo. Pero las circunstancias no lo permiten. Tampoco tengo moral para entrar en las disquisiciones sobre si con la que está cayendo el terror lúdico y demás es adecuado o no. Yo soy un gran partidario de pensar que sí, que es un catalizador precisamente para dar salida a nuestras tensiones, a nuestros agobios. Y como soy de esta opinión, entiendo que habrá gente que estará escribiendo estos días. Yo estoy escribiendo todo lo que puedo en cuanto encuentro un hueco. Habrá gente que tendrá ganas de compartir sus historias y toca hablar de las diferencias entre la autoedición, la edición normal, la coedición, etcétera, porque muchas veces los autores nuevos no saben en qué consisten unas cosas y otras, y es la continuación natural del vídeo precedente, si os acordáis, sobre el proceso de edición de un libro desde que se concibe hasta que llega al lector. Bueno, como digo, el vídeo va a ser breve, al menos lo voy a intentar. En realidad la cosa no tiene mucha chicha. Una editorial normal es una editorial clásica, vamos a decir, es una editorial que se encarga de toda la edición. Es decir, desde que recibe el manuscrito hasta que el manuscrito llega al lector, se va a encargar de la corrección de estilo, de la maquetación, de editar, de llevarlo a la imprenta, normalmente es una imprenta que lo hace, se va a encargar de la distribución, se va a encargar de la promoción. Eso es lo que es una editorial clásica, vamos a decir, y todos estos aspectos los hace, evidentemente, sin cobrar al autor. Funciona al revés, esta es la gran diferencia entre una editorial clásica y las empresas que se llaman de autoedición o las editoriales que proponen autoediciones encubiertas, es que el trabajo del editor se sufraga vendiendo libros. Es decir, el autor bajo ningún concepto paga por publicar su obra, sino bien al contrario, el autor recibe dinero por la obra, sea en concepto de un adelanto, en las grandes editoriales que se lo pueden permitir y que van a tiro fijo, en concepto de derechos de autor según las ventas, esto es un mínimo que debería cumplir toda editorial, o en casos extraordinarios, pues porque la editorial quiebra o cosas que, pues, por desgracia ocurren, te acaban pagando en especies, es decir, en libros, o directamente a veces se cede un relato, no un libro entero, se cede un relato para causas en las que consideras que, bueno, a ti te compensa la publicación por un tema promocional o porque quieres echar una mano, y a cambio, en estos casos, mínimamente, habría que recibir un ejemplar de cortesía. Esto lo digo porque hay otras empresas que no son editoriales clásicas que buscan sus ingresos en el autor. Y entonces, bueno, aquí hay varios puntos. Primero puede ser una empresa de autoedición muy clara que te dice las condiciones de entrada. Te dice, pues oye, mira, nosotros no somos editores propiamente dichos, no hacemos una selección de manuscritos. Tú llegas con tu proyecto y yo te voy a proponer la corrección de estilo por tanto, la maqueta por tanto, y si quieres ejemplares para ti, pues tanto. Y si yo distribuyo tus ejemplares, te voy a pagar tanto y me voy a quedar el resto. Pues esto es un cierto modelo. Luego hay otras empresas de autoedición que supongo que porque no quieren revelar a qué se dedican realmente, lían un poco más la manta. De esto yo ando un poco desconectado. En los tiempos en los que empecé a publicar había muchísimas y el mejor modo de enterarse de lo que pasaba era buscando por los foros por internet. Entre estas empresas había algunas que te decían, voy a ser sincero, y en el mundo editorial está muy mal, y no se puede publicar autores noveles si no pagan. Esto es estrictamente falso. No voy a decir simplemente que Saco de Huesos publica autores noveles sin que paguen. El Saco de Huesos no paga a nadie, esto hay que dejarlo muy claro. No es solo Saco de Huesos, hay muchísimas editoriales que publican autores noveles y les publican en condiciones de editorial normal. ¿Que esto es fácil? No, esto no es fácil.
hay niveles de exigencia, depende de cómo van las temporadas, es más o menos complicado. Hay más editoriales en ciertos momentos del año, hay editoriales que cierran, hay editoriales que abren, siempre es un riesgo, pero incluso las editoriales grandes a veces publican autores noveles. Yo de hecho conozco a un autor novel que publicó con una editorial muy grande y según me contó él no tenía contactos de ningún tipo. Es decir, todo es posible. No caigáis en la desesperación ni en los cantos de sirena de los que os dicen eres un escritor magnífico, pero no es posible publicar sin pagar. Eso es estrictamente falso. Es posible publicar sin pagar. Pero si decidís pagar, lo mínimo es que la empresa con la que vais a trabajar deje las condiciones muy claras. Te va a costar tanto la corrección de estilo, te va a costar tanto la maquetación, te va a costar tanto los ejemplares. ¿Ok? Lo que no es de recibo, a mi parecer, son ciertas empresas que te lían y te dicen, no, con nosotros no tienes que pagar nada, pero te comprometes a hacer una presentación en la que vas a vender al menos 20 ejemplares. A ver, hacer una presentación y vender 20 ejemplares es posible, es totalmente posible, pero ese es un riesgo que no tiene que aceptar o que no tiene que asumir el escritor, que ya ha aportado su trabajo como autor, a priori. No, en una editorial tradicional, en una editorial clásica, el riesgo lo asume el editor. Yo cuando publico a un autor de Saco de Huesos, si el autor no quiere hacer presentaciones, no las hace, porque yo no le puedo pedir en contrapartida, no le puedo decir en contrapartida, vas a estar en todas las FNAC de España. Así que, quid pro quo, lo que hablábamos en otro vídeo, tiene que haber un equilibrio. Bien, si os dicen hay que vender X ejemplares y si no, o chantajean moralmente para que tú compres los ejemplares que no has conseguido vender o para que se lo coloques a tu familia, no estáis ante una editorial clásica, es una autoedición encubierta. ¿Por qué? Pues porque si se venden 20 ejemplares y el editor ha sacado 50 o 100, ha cubierto los gastos y tiene un beneficio. Con lo cual no es lógico, no está asumiendo un riesgo proporcional y sobre todo no está haciendo que seas tú como autor el que cubre esos gastos. Bien, dentro de esta línea, bueno, pues ya hemos hablado de mínimo de ejemplares de venta. Buscad referencias, porque a veces te cuentan milongas que no lo son. Los precios que te ponen también para ejemplares de autor hay que hacer sus cálculos. A mí una vez una empresa de estas de autoediciones encubiertas me hizo unos cálculos, me mandó unos cálculos según los cuales yo tenía que vender una serie de ejemplares y bueno, pues los cálculos eran tales que aunque vendiera la primera tirada completa, no podría cubrir los gastos que me pedían por la edición del libro. Y cuando yo se lo dije, tuvieron la desfachatez de decirme, es que pensamos que vas a vender varias ediciones. A ver, si unos tíos te están diciendo que vas a vender mínimo 500 ejemplares, pueden asumir perfectamente el riesgo de imprimirlos. ¿Ok? Y si no, es que hay algo turbio. Bien, con esto no quiero decir que las autoediciones en sí sean malas. Hay muchos motivos por los cuales alguien puede decidir sacar una autoedición. Puedes decidir autopublicar tu libro, pues porque quieres mantener el control del mismo. Yo lo estoy haciendo en estos momentos con algunos de mis libros, otros los muevo por editoriales. ¿Por qué? Pues porque forman parte de proyectos más grandes sobre los que quiero mantener el control o porque simplemente me digo, oye, mira, es un capricho que me doy por Navidad, no quiero estar esperando a ver si consigo que suene la flauta con un editor o con otro y en estos momentos, como no me da ni para responder los emails, pues no merece la pena que esté ahí mareando la perdiz. ¿Ok? Hay las razones muy legítimas. Lo único que hay que tener siempre muy claro es qué dinero estás dispuesto a invertir y cómo te salen las cuentas. Y tiene que haber una proporcionalidad. Si el fulano que está delante de ti te pide 1000 euros, que a mí me los han pedido a veces, por sacar 500 ejemplares, hay algo que no va bien. Ahí hay algo que no está claro. ¿Ok? Así que tened mucho cuidado con estas cosas. Luego, vosotros podéis decidir dónde invertís ese dinero. Quiero decir, si tenéis, por ejemplo, 500 pavos que queréis meter en este capricho de la literatura, quizá os conviene más contactar con una empresa de corrección de estilo
que os haga una buena corrección de estilo y os haga un informe de a qué editoriales puede interesarles ese libro. Y a partir de ahí, pues esos 500 pavos pueden estar invertidos para luego acabar publicando, pues yo qué sé, con Edasa, con Planeta, con Edelvives o presentándose a un concurso que te permita recuperar ese dinero. O tal vez no es vuestra idea y lo que queréis simplemente es, pues yo qué sé, tener 100 ejemplares y para repartirlos entre los colegas. En ese caso, pues que esto yo también lo he conocido, pues puedes decidir hacer tú mismo la corrección de estilo, la maqueta, la cubierta, o gastarte la pasta en un ilustrador. Esto es una cosa que hizo, por ejemplo, Nacho con Un año de palabras, que fue un proyecto muy bonito, que fue repartiendo libros por ahí, y se dio el capricho de sacar el libro él mismo, fue una autoedición que hizo él mismo, y que, oye, estuvo muy cuidada, los relatos eran muy buenos, yo se los hubiera publicado en la editorial, pero él prefería tener los libros a libre disposición y hacer pues lo que le dio la gana con ellos. Actualmente existe también una alternativa que son las páginas web como Amazon, Lulu y hay algunas más en las que tú mismo te montas tu libro y lo cuelgas en la web. En estos casos no ejercen propiamente de autoedición porque no te están cobrando nada, al menos no directamente, están funcionando más bien como impresores bajo demanda. Es decir, tú si quieres ejemplares los vas a tener que pagar a Amazon a un precio que ellos se van a quedar un margen. Pero no tienes ninguna obligación de comprar ejemplares. Eso quiere decir que si tú no compras ningún ejemplar, lo estás poniendo directamente a la venta y nadie te está cobrando nada. En este sentido, tú estás haciendo un contrato de distribución con Amazon y el resto te lo estás currando tú. Nadie te impide, por ejemplo, contratar a un corrector de estilo y luego subir tu libro a Amazon para venderlo a través de ahí. En este caso, Amazon no funciona como empresa de autoedición, funciona como empresa de distribución. Pero, y esto lo insistí en algún artículo de Editando, estás publicando. Es decir, no vale decir luego que la obra es inédita. No, no es inédita. La has publicado tú a través de Amazon. En general con un ISBN que deja constancia de que la obra ha sido publicada. ¿De acuerdo? Así que tenemos todos estos escenarios y hay un último escenario que es lo que llaman coediciones. Atención con este término, porque bajo este término hay empresas de autoedición que hacen creer que una coedición es cuando el autor pone pasta junto al editor para sacar el libro. No, eso es una autopublicación. Cuando tú estás pagando porque tu libro salga publicado, es autopublicación porque eres tú el que paga la publicación. Una coedición se hace entre agentes que están al mismo nivel. Por ejemplo, Mentiras Necesarias o Librinde saca una edición con Saco de Huesos porque nosotros queremos participar en ella, pues yo qué sé, con la maquetación, con la infraestructura y ellos participan con la aportación económica y demás. Es un trabajo entre dos empresas que deciden trabajar juntas para sacar un producto. Generalmente esto ocurre entre yo qué sé, una administración, un ayuntamiento, una empresa y una empresa editorial. Cuando es el autor el que quiere sacar su propia obra, no es lo mismo. No es lo mismo porque el autor a priori tiene que ser pagado por su trabajo. Si el autor asume la condición de editor, está siendo autopublicado, está publicándose a sí mismo. ¿De acuerdo? Y creo que no me dejo nada en el tintero. A ver, el objetivo del vídeo no es decir esto es malo, esto es bueno. La decisión la tiene que tomar el autor y tiene que saber lo que quiere hacer con su obra. En ese sentido, hay que tener las cosas claras. ¿Qué me ofrecen y por qué? ¿Cuál es el objetivo de la persona delante de mí y cuál es el mío? Si queremos resumir muchísimo el tema, tenemos tres casos. El caso de Amazon que ya hemos dicho. Amazon quiere tener muchos libros en catálogo porque tiene la infraestructura y todo lo que se venda es bienvenido. Si no se vende, tampoco le cuesta demasiado, así que se dice, bueno, pues mira, yo te cobro por ventas. Es un punto. ¿Qué quiere Amazon de ti? Tu libro. ¿Qué quieres tú de Amazon? La distribución. Ok. En el caso de un editor, el editor tiene que asumir el riesgo y el trabajo de la edición. Es decir, es el que te va a remunerar en función de que se venda. ¿Qué gana el editor? Tiene un libro en catálogo que considera lo suficientemente bueno para ser vendido y gana dinero a través de las ventas. Es decir, el objetivo del editor es vender libros para recuperar el dinero que ha invertido o incluso tener beneficios. ¿Qué es lo que busca una empresa de autoedición?
Una empresa de autoedición busca autores que pongan pasta para publicar sus libros. Es decir, el cliente de la empresa de autoedición no es el lector. Eso puede ser colateral, se hacen también la distribución, pero en general su cliente es el autor. Es decir, cuantos más autores pongan pasta para hacer sus libros, más beneficio tiene la empresa de autoedición. Y esta es la gran diferencia con un editor tradicional. No es la denominación, no son los ISBNs, no son las terminaciones del libro. Y en este sentido, es por eso que es importante, si decidís optar por una empresa de autoedición, buscar información por Internet. Porque hay varios modelos de negocio. Están los que publican a degüello. No se leen los manuscritos, no los corrigen, los maquetan a prisa y corriendo, sacan los libros. En general, todos, según empresas, te hacen creer que todos. Y luego, si no se venden y acaban en un almacén, pues les da igual porque ellos ya han cobrado. Ese es el modelo que yo veo cuestionable. Y es con ese tipo de modelo con el que hay que tener cuidado para tener un control sobre los libros que efectivamente se han imprimido. Habéis pagado por ellos, mínimo poder contarlos. Y hay que tener una cierta supervisión del proceso. Tienes que comprobar que la maquetación está bien hecha, tienes que comprobar que la corrección de estilo se ha hecho, si te han cobrado por ella, etcétera, etcétera. Si no lo han hecho, están incumpliendo el contrato. Es así de sencillo. Y luego hay empresas de autoedición que se basan en dejar un buen recuerdo a los autores que publican con ellos para fidelizarlos, que publiquen más libros con ellos, y entonces buscan a dar un buen servicio. Esto existe también. Yo trabajé para una como corrector de estilo, como freelance. Pues la empresa de autoedición me contrató, me dijo, te voy a pagar 300 pavos por corregir una novela. Pues oye, no era mucho dinero. Al final el trabajo fue enorme y decidimos romper nuestra relación comercial porque a mí no me compensaba y ellos esperaban más implicación. No es que hiciera mal el trabajo, pero reescribir un libro no es lo mismo que corregirlo. Ahí tuvimos nuestras divergencias de puntos de vista. Pero lo que quedó claro es que era una empresa que sí que cuidaba a sus clientes, sí que buscaba unas correcciones de estilo bien hechas, sí que buscaba una maquetación buena e incluso tenían distribución. Es decir, no todas las empresas de autoedición son malas per se, no todas se basan en el engaño. Sí que es cierto que ha habido muchísimos casos en los últimos años en los que había cosas turbias. Es por eso que digo, informaos bien. Y el mejor modo de informarse es buscar por los foros. La gente habla, la gente cuenta, la gente comparte sus experiencias. No es de recibo que paguen justos por pecadores, así que si os interesa el tema, pues ya sabéis, os informéis un poco. He hecho un vídeo corto, me enrollo como las persianas. Espero que la cosa haya quedado más o menos clara. Si os animáis a dejar vuestras experiencias, hoy no tenía ganas de nombrar a nadie en concreto, eso ya dedicaremos otros videoblogs si nos apetece. Seguimos en contacto. Cuidaros mucho.